Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto coincidir con ustedes una vez más en nuestro conversatorio académico, en un martes educativo más en el que estamos muy emocionados porque hoy tenemos casa llena, hoy estamos felices con un tema que de verdad nos va a dejar pues un muy buen sabor de boca. Estamos muy contentos porque, bueno, además está una mujer acompañándonos aquí esta noche, entonces estamos ahí emparejando la situación y bueno, pues le doy la más cordial a la doctora Angie López Ortega y también saludo con muchísimo gusto a mis compañeros Luis, Miguel y Ian. ¿Cómo se encuentran esta noche? Excelente, gracias, buenas noches. Muy contenta, buenas noches. Contentos aquí para empezar, adelante. Excelente, me da mucho gusto pues saber que se encuentran bien. Compartimos con nuestro auditorio nuestros datos de contacto a los que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, sus sugerencias, que tengan la certeza que pues vamos a estar retroalimentando todos y cada uno de ellos. Vamos a estar contestando esas dudas, esas inquietudes que ustedes tengan. Aquí nos las pueden hacer llegar con toda confianza. Recordarles además que pueden solicitar también su constancia de participación, misma que tiene valor curricular y bueno, pues es sumamente importante que se inscriban justamente a estos conversatorios para que la puedan solicitar. Antes de entrar en materia, quisiera hacer una breve semblanza curricular de la doctora Angie, si me lo permiten mis compañeros, para que también nuestro público pues conozca que tenemos invitada de lujo esta noche. Entonces, y que bueno, podamos ir compartiendo ya una vez que yo termine la semblanza, pues compartimos el tema que hemos preparado en nuestra serie denominada Responsabilidad Social. Bueno, la doctora Angie López Ortega es doctora en investigación psicoanalítica, doctora en arte y cultura, con maestría en psicoterapia humanista y licenciaturas en administración de empresas y psicología. Autora de 8 libros, capítulos de libros, coautora de diversos artículos, profesora de asignatura y asesora de proyectos de obtención de grado en diversos programas de maestría, doctorado y postdoctorado en diversas universidades. Ha sido además ponente en congresos nacionales e internacionales como Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, Argentina, Brasil, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Panamá y Honduras. Muy bienvenida, Angie. Esperamos que te sientas como en casa. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a Sveidi, Luis, Miguel y Jan por integrarme el día de hoy a su conversatorio. Muchas gracias. Y bueno, justamente para ir entrando en materia, pues el día de hoy tenemos, como lo decíamos al inicio, un tema muy interesante en esta serie que hemos denominado Responsabilidad Social del Docente. Pues el día de hoy vamos a hablar de comunidad, pero aterricemos qué queremos decir. Y para eso, la voz del experto, voy a ceder el uso de la voz a Miguel para que nos haga, pues como siempre, esta introducción, que vayamos poniendo en contexto y a dónde queremos llegar con el tema de hoy, de la comunidad, porque lo podemos quizá de repente malinterpretar o le podemos dar otra connotación. Entonces, Miguel, pues todo tuyo en nuestro auditorio y te escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias. Me gustaría iniciar por el contrario, ¿no? No hablando de la responsabilidad social, sino de la irresponsabilidad social, porque la irresponsabilidad tiene un origen. No sé, aquí podríamos caer en qué fue primero el huevo o la gallina, pero hay una conexión entre ser irresponsable y ser egoísta. Las personas irresponsables llegan a caer en egoísmo, narcisismos, egocentrismos. ¿Por qué? Porque la persona irresponsable solo se ocupa de sí y ni siquiera de manera completa. La persona irresponsable solo está pensando en ella misma. Por lo tanto, el concepto de comunidad ni siquiera lo podría como que concebir como una posibilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la situación en la que vivimos en todo el mundo, vemos cómo se ha generado una tendencia
hacia la desconfianza, el egoísmo, el narcisismo, el individualismo. Vivimos épocas donde la gente ya es completamente única en el mundo, generaciones como los copitos de nieve, generación de cristal, etcétera. Entonces, la mejor forma de resolver este problema del egoísmo, del individualismo, es atendiendo al concepto de comunidad. Y la responsabilidad social tiene que poner el primer paso en rediseñar la estructura mental del ciudadano para que entienda que para entrar a una responsabilidad social tiene que ingresar en una comunidad. Y esto es bien importante porque en la comunidad hay 3 conceptos clave que iremos desarrollando con mis compañeros y que los 3 empiezan con inter, que es intersubjetividad, interdependencia y relaciones interpersonales. Una persona que atiende estos 3 puede entonces sí entrar a la comunidad. Pero ¿qué es una comunidad? Aquí me gustaría iniciar, como decías, Baby, porque la mayoría de la gente que yo le pregunto, oye, ¿qué es comunidad? Siempre me dicen lo mismo. Ah, pues la misma palabra lo dice, ¿no? Común. O sea, como que el bien común. Y eso es falso o una verdad a medias. Imaginemos un salón de clases, ¿correcto? Imaginemos que tenemos ahí 30 alumnos. Si yo les pregunto, ¿tus alumnos son una comunidad? Podrían decir, claro, porque todos tienen el mismo interés, el mismo bien, que es pasar la materia, aprender, titularse. Pero es falso, porque la comunidad o el concepto de comunidad dice, tiene que ser el mismo bien, pero atención, hay que agregarle esto, para todos. Una comunidad no es un grupo de personas que quieren lo mismo, sino es un grupo de personas que trabajan para que todos lo consigan. Gran diferencia. Una familia no es una comunidad si cada quien va por su lado. Es una comunidad cuando nadie se queda atrás, todos tienen educación, todos tienen atención, todos reciben el mismo grado de atención, todos platican, todos apoyan, todos pueden hablar, todos pueden comunicarse. Cuando hablamos de comunidad, no hablamos de que todos queremos lo mismo, hablamos de que hay que trabajar para que lo que todos queremos a todos se les pueda dar. El problema es que para que todos podamos gozar del bien común, es importante que cada uno cumpla un rol dependiendo de nuestras capacidades y habilidades. Y aquí es donde si eres una persona egoísta, se rompe la comunidad, porque en una comunidad te va a tocar a lo mejor hacer un rol que no te guste. Entonces, el docente tiene que generar individuos que ingresen a comunidades sociales. Entonces, el profesor que educa bajo la idea de competir, de el que más sabe, o a ver, el que tenga mayor calificación, lamentablemente seguimos todavía con estas ideas, en mi opinión, viejas y arcaicas, de querer poner a los alumnos a competir, o de decirles, la vida allá afuera está bien difícil, no hay trabajo para todos, aquí el que no se ponga las pilas. Eso no es crear comunidades, eso es crear gente indiferente, individualista, narcisista. Para crear comunidades tenemos que decir lo siguiente: no tengamos miedo a que haya muchos profesionistas como nosotros, a que haya mucha competencia. Lo que debemos de tener miedo es a nuestra propia incompetencia. Y la mejor forma de fortalecernos es a través del trabajo en comunidad. Lo que yo no sé, pero alguien sí lo sabe hacer, va a cubrir mi debilidad o mi ausencia. Eso es una comunidad, un grupo social que trabajan todos para que todos, absolutamente todos, lo consigan. ¿Suena como una especie de socialismo? Sí, pero no a nivel político, sino a nivel social. Y bueno, con eso dejo esto sobre la mesa y me encantaría escuchar qué opinan mis compañeros. Adelante, con toda confianza, quien guste continuar. Tenía cerrado mi Tenía micrófono. cerrado, Mira, sí. sí, Adelante. sí tenía cerrado el micrófono. Buenas noches y bueno, quiero aprovechar primero para darle la bienvenida a nuestra compañera Angie. Bienvenida, Angie. Ojalá te puedas integrar aquí con nosotros regularmente y disfrutes este conversatorio que bueno, así como lo disfrutamos todos los demás. Y bueno, con relación a lo que comenta Miguel, conforme a lo que es comunidad, yo estoy de acuerdo, creo que para poder hablar de responsabilidad social, tenemos que tener muy claro lo que es el concepto de comunidad. Y
creo que la comunidad precisamente, bueno, yo veía en la literatura que nos habla de la agrupación, y creo que ese es el concepto que todos tenemos de generalizado, el entendimiento de lo que es la agrupación o la comunidad, sino un grupo de personas. Pero evidentemente no necesariamente un grupo de personas se conforma como una comunidad, porque no entran en esa actividad o en ese esfuerzo común para que todos tengan un beneficio. Entonces pienso yo que necesitamos entender claramente qué es comunidad para entonces poder abordar el tema de la responsabilidad social. Para mí la clave de la comunidad, la clave del concepto de comunidad está en el compartir. En el compartir, de acuerdo a lo que veía así en la literatura, pues compartir valores, compartir esfuerzo, compartir un entorno, un ambiente, un contexto en donde todos entendamos que tenemos una función, todos entendamos que tenemos un rol que llevar a cabo, algunas actividades tenemos que llevar a cabo, y sobre todo bueno, insisto, en el ámbito de compartir, es decir, el concepto de compartir. Hacemos comunidad mientras podamos compartir. Y como dice Miguel, o sea, si vamos buscando el bien común, si vamos buscando que el grupo logre cierto fin, pues entonces todos tenemos que compartir algo, ¿no? Conocimiento, responsabilidad, valores, etcétera. Todo lo que nos dice la literatura respecto a lo que es todas las características que encierra la comunidad. Entonces yo estoy de acuerdo con él, yo agregaría esa parte, ese concepto de compartir, ¿no? Sí, y porque... bueno, pues... perdón. Adelante. No, adelante. Es que es increíble cómo queremos que nuestros alumnos aprendan a compartir o aprendan comunidad cuando ni los maestros tienen comunidad. Maestros criticando a otros, maestros que en lugar de dar clases están hablando mal del profe que pasó o de ya vieron a fulano. O sea, ¿cómo les hacemos a los alumnos ver la importancia de la comunidad si no hay ni siquiera una comunidad académica? Porque les digo, es bien fácil romper una comunidad si metes o siembras la envidia o el egoísmo. No cabe el egoísmo, porque como dice Luis, una comunidad se basa en el principio de la solidaridad, que es compartir. Pero si hay egoísmo, no hay comunidad. Entonces, maestros que nos observan, no hay que ser egoístas. Papás, no sean egoístas, porque el papá no hace comunidad con el docente. También el papá se pone a competir con el docente. No, cuando es que, ¿cómo va a saber más el profe que yo? O si el profesor se le ocurre decir algo opuesto a lo que él piensa, el papá, hay conflicto. O la sociedad. La sociedad se queja mucho del alumno, se queja del profesor, pero ¿qué está haciendo? Entonces, fundamental lo que acaba de mencionar Luis. El principio fundamental, el valor de una comunidad es la solidaridad. ¿Por qué es imposible desarrollar una comunidad? Porque surge el egoísmo, competencia. Si no acabamos con el egoísmo, nunca vamos a tener comunidades, por lo tanto no generaremos sinergia. Por eso el profesor ocupa un rol fundamental al momento de generar comunidades, empezando por él mismo, ¿no? ¿Cómo ven? Adelante, Angie, con toda confianza. Gracias, pues escuchándolos me vienen muchas reflexiones. No sé si también aquí cabe mencionar la parte de la ética. Voy a pensarlo desde esta parte empresarial. Algunas reflexiones, cuando yo conocí el concepto, retomaban la ética y decían, bueno, es hasta qué punto las mismas empresas, organizaciones, fomentan a veces esta competencia desleal. Si me voy a la parte educativa, los docentes tienen que competir por una plaza, quienes tienen la oportunidad de una plaza, y los que no tienen que competir por tener horas cada cuatrimestre, cada semestre, cada año, cada mes. Entonces, desde ahí es difícil poder crear comunidad. Entonces, creo que también ese es un llamado, más allá de los docentes, sino también hacia los directivos, a los administrativos. Es
quieren responsabilidad social, quieren comunidad, es hasta qué punto también están fomentando que esta se rompa o que esta no se dé. La competencia entre alumnos también por esta parte de las calificaciones, por todo, cómo salen con las pruebas, cómo competimos nosotros, México, contra otros países, cómo constantemente nos estamos nosotros devaluando. Siempre salimos mal en matemáticas, siempre salimos mal en idiomas, siempre salimos mal y entonces tenemos marcos de referencia a veces con países que llevan muchísimo más tiempo trabajando esto y a lo mejor nosotros en ciertas áreas todavía somos novatos. No significa que esté todo mal o a lo mejor hay unos que sí están mal, se pueden mejorar, pero cómo hacerle para que no caigamos en esta competencia desleal. Y también creo que el concepto de responsabilidad social, hay algunas instituciones que creo que sí habían intentado, pero hasta ahora es que le están dando el nombre. Bueno, esa es mi primera reflexión. Muchas gracias. No sé si, Gian, te lograste ya integrar, amigos, si quieras comentarnos algo. ¿Me escuchas? Adelante. Claro, claro, gracias. Estoy aquí batallando un poquito con la red, pero pues ahora sí que escuchando un poquito toda esta cuestión me pone a pensar un poquito, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa típica frase de papás, ¿no? Yo lo veo mucho con mi señor padre, ¿no? Que dicen, es que yo no tengo hijos favoritos. Ya desde ahí como que dices, ¿será o no será cierto, ¿no? Y empieza a generarse como que esa incertidumbre dentro de ti. Y aquí, ¿por qué lo menciono ahorita? Explícame más adelantito, síganme el viaje. ¿Por qué lo menciono? Porque te dicen eso, pero con sus acciones demuestran todo lo contrario, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Dices, oye, me estás diciendo algo, pero a la mera hora me estás demostrando otra cosa. Entonces, hay una disparidad, una incoherencia bien grandota. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque dices, ok, va, quieres unir a la familia, pues empieza por tener coherencia con tus palabras y tus actos. Empieza por promover lo que tanto dices, promover lo que tanto estás defendiendo. Y no solamente lo digas por querer ponerte un estándar frente a tus hijos, frente a tu familia, de una moralidad muy alta o de a lo mejor un pensamiento muy, muy elevado, muy diferente de los demás. Porque solamente vas a quedar como, no digo, no vas a perder el respeto de la familia, pero sí vas a quedar mal, te vas a ver mal. Porque van a decir, bueno, tanto que estás presumiendo, tanto que estás y dice, no me lo demuestras, no lo veo, ¿dónde está? Entonces, eso es a lo que iba con este ejemplo, ¿no? Que dicen, es que yo no tengo hijos favoritos, pero le preparan más comida, a lo mejor le dan más regalos más bonitos, ¿no? No sé, se me ocurre que le dan más permisos, etcétera. Y entonces es donde se empieza a generar esa competencia ya desde el núcleo de la familia, ¿no? No sé no sé si ha estado correctamente dicho eso, pero bueno, me entendieron. Entonces, ocurre esto, ¿no? Que ya desde nuestra propia familia, el lugar donde se supone nos debemos de sentir con mayor confianza, con mayor seguridad, si desde ahí nos están poniendo a competir, ¿qué pasa con los maestros? Empiezan, no, pues es que fulanito tiene mejor calificación, fulanito no sé qué. Te empiezan a hacer esa comparación, genera problemas de autoestima, genera problemas eh, pues obviamente de rendimiento, ¿no? Porque te empiezan te pegan en donde más te duele, ¿no? Bien dicen que las palabras duelen más que los golpes, es muy cierto. Muchas veces una simple palabra puede hacer la diferencia enorme, enorme en muchas cosas. Y entonces digamos que me lleva a reflexionar esta cuestión, ¿no? Que al menos para mí, desde mi perspectiva, la responsabilidad como tal social empezaría desde la familia desde que empiezan a tener esas incoherencias entre sus palabras y sus actos por parte de los padres o de los tutores o de quienes estén, digamos, guiando a los jóvenes. Porque sí soy de los que piensa y cree de corazón que un niño no nace sabiendo o no nace siendo un ser de maldad que busca su individualidad nada más porque sí. Claramente no. Tiene su pensamiento de individualidad porque pues es un instinto de supervivencia, de pensar en yo, solamente yo. ¿No? Y digo, maestro Miga, a lo mejor podrá estar en desacuerdo, ¿no? Porque obviamente la postura filosófica dice lo contrario. Bueno, no lo contrario, pero sí como que va un poquito en contraposición a esto. Pero al menos sí lo veo de esa parte. Piensan porque van en función de su deseo, son niños, no tienen una mentalidad de yo quiero obtener algo para, digamos, no sé, un plan a futuro, ¿no? Ellos solo lo ven en el instante. Yo quiero tener estos dulces, ¿por qué? Porque se me antojó un dulce, punto.
Pero ahí, Entonces amigo, realmente hay quien... Ajá, sí, sí, dígame, maestro. ahí está la contradicción. Al contrario, nacemos siendo egoístas porque nuestro cerebro todavía no tiene conciencia social. En realidad, cuando somos bebés, somos más, tardamos mucho en entender que hay un otro, ¿eh? Solemos incluso Sí, tardar sí. en crear el concepto de objeto permanente, de separarnos de esta conexión emocional maternal. Entonces, sí nacemos siendo muy egoístas, ¿eh? Sí nacemos siendo muy individual, pero formar parte de una sociedad nos obliga a integrarnos a una comunidad. Yo no creo, Ian, no sé qué piden mis compañeros, pero yo no creo que el problema sea Ajá. la competencia, sino cómo la han tratado los profesores. ¿Por qué? Creo que el error es competir de manera individual. Yo creo que hay que competir como grupo. Competir como comunidades, estoy completamente de acuerdo. En lugar de dividir al grupo, mejor este grupo contra otro grupo. Porque claro que es importante la competencia. O sea, sí tenemos que preparar a los alumnos a competir, pero a competir desde la comunidad, desde la suma de fuerzas. Pero si el maestro empieza, o el padre de familia empieza a enseñarles competencia entre los hermanos o entre los mismos compañeros, ahí es donde creo que cometemos el error. ¿No? ¿Cómo ven? Adelante, Angie. El problema creo que está Pues en sí, la sí, sí. competencia desleal. Para salirme con la mía, tengo que meterle el pie al otro. O no puedo compartir lo que sé o lo que tengo, porque si no le facilito que el otro me gane eso que yo quiero. Sí, y por eso no avanzamos, porque si nos seguimos separando y dividiendo, el país como un todo se debilita. Luis es igual que yo, somos estructuralistas y sabemos que bajo una visión estructuralista el todo es más importante y más fuerte que sus partes. Entonces, si yo me concentro solo en mi parte, termino debilitando un todo, ¿correcto, amigo? Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Y fíjense que están mencionando, yo subrayaría y volveríamos a esto que estamos analizando. Uh, la doctora está, Angie, perdón, Angie está mencionando la ética, que es muy importante desde la familia. Desde la familia hay que hablar de ética. Y la competitividad mal infundada comienza en la familia, efectivamente, porque como papás generalmente instruimos al alumno, perdón, al hijo, a no dejarse de los demás. No tenemos una clara concepción o no tenemos una visión de comunidad, de decirle al hijo, okay, vas a ir a una universidad, a una escuela, vas a ir a un kinder, vas a ir a una primaria y vas a ser compañero de los demás. Y tienes que integrarte y tienes que sobresalir en función a tus características, pero también va a haber otros que bueno, serán mejores, perdón, en función a sus características que tenga cada quien. Y eso hay que dejárselo muy claro a los chicos, o a los hijos, o a los alumnos, que no todos somos iguales, que todos tenemos diferentes características y que tenemos diferentes capacidades, y que en conjunto, que ese es el meollo de aquí del asunto, en conjunto sí podemos, como comunidad, ser competitivos frente a otro grupo. Creo que aquí han mencionado tanto Ian como Angie dos puntos muy interesantes, lo que es la ética, lo que es la competitividad y lo que es para que podamos hablar de responsabilidad social, porque el docente, igual que el papá o igual que el administrativo o el directivo, tiene que entender que no se trata de una competencia individual, se trata de la competitividad de la organización completa. ¿Sí? Toda mi universidad tiene que ser de cierto nivel con respecto a otra universidad. Y la otra universidad probablemente sea mucho mejor en cuestión estadística o en cuestión humanista, o sea, dependiendo de los valores que esté trabajando cada institución, cada organización. Pero lo que no debemos hacer es que entre el grupo se divida, que no debemos de generar que el grupo entre en polémica entre ellos mismos, porque entonces va a acabar, como acaba de decir Miguel, resquebrajándose toda la estructura que tenemos dentro de la organización. Es que ustedes que mencionan a la familia, yo estoy de acuerdo. Bueno, es que hace rato usaste el ejemplo, Luis, de
del papá que le dice no le hables al otro, o no, tú no te juntes con... Yo estoy de acuerdo con eso. Esto es a lo que voy. Antes, formar parte de una familia te hacía sentir bien. Te encontrabas a alguien con tu mismo apellido y decías, a lo mejor somos parientes. Como que había este deseo de la comunidad. Antes, mientras una familia más grande fuera, más sólida y más fuerte era. Pero lo que yo critico es que en la actualidad, en la misma familia ya hay hermano contra hermano, esposo contra esposa, y peor, a veces he visto hijos peleándose con papás. O sea, el problema es que ya ni siquiera hay una comunidad, ya no hay comunidades, ya solo hay individuos, 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 individuos. Entonces, el maestro tiene que hablar con la administración y decir, bueno, ¿quieres que nuestra universidad sea competitiva, que sea de lo mejor que hay? Genera comunidades. El maestro tiene que ser promotor de comunidades, promotor. Y sí, yo estoy a favor de la competencia, pero no entre mis alumnos. ¿Por qué? Porque son míos. A ver si estoy claro en esto. Al decir mis alumnos, entonces voy a competir con los que no lo son. Pero poner a competir a lo mío es lo que no me cabe en la cabeza. Porque entonces como profesor, ¿con cuál de los alumnos que están compitiendo le vas a dar el gane? En mi cabeza no puedes poner a competir a los que son tuyos, a los que forman parte de tu comunidad, no los puedes poner a competir. Es tu comunidad compitiendo contra otra comunidad, ahí sí. Pero poner a tus propios alumnos a competir entre ellos, porque al final tú vas a decidir quién fue mejor, me parece que ese es el problema. Yo no tengo ningún problema en que los míos compitan con los otros, pero míos contra míos hasta incluso me provoca un poco de ansiedad, porque como decía Ian, pues a lo mejor va a perder mi favorito y cómo lo voy a enfrentar. Bueno, es que el problema fue poner a competir a mi propio grupo. No sé qué opinan ustedes. Angie quería hacer un comentario. Adelante, Angie. Baby, casi no te hemos dejado hablar, pero ahorita No, que no, estaba no, escuchando a adelante, Migue, le tengo adelante. una pregunta, o sea, él como en su calidad de experto, ¿no? Desde la filosofía. Entonces el problema está en la lucha por el poder y no sé si nos puedas recordar la definición o si nos puedas centrar un poco entre el asunto de poder y la responsabilidad, así como iniciaste hablando de la irresponsabilidad y la responsabilidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el poder y un poder mal manejado? Si nosotros metemos el término del poder, generamos esta división. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de poder con los que debemos de iniciar, poder ser y poder hacer. Por ejemplo, el profesor es el que puede ser profesor, no es el que tiene la autoridad de ser. Pero otra cosa muy distinta es que haga equipo, que haga comunidad. El que te den un título, que te den un cargo, no significa que formas parte de una comunidad. Y de hecho ahí viene el primer problema. El alumno nunca odia al profesor porque nunca es personal, porque el alumno no los conoce. Pero el alumno sí choca contra lo que un profesor representa. Como decía Michel Foucault, el mejor filósofo y analista del poder, siempre que haya poder, va a haber resistencia al poder. Por eso el profesor no puede competir con los alumnos. El profesor lo primero que tiene que hacer es decir, ustedes y yo somos una comunidad. Porque ahora pasamos al poder hacer. A mí no me importa si el director me dice, tú vas a ser el profe. No, yo no soy el profe, soy parte de la comunidad, que incluye a los chavos y a mí. Pero tanto el profesor como los alumnos son un todo. Entonces, como un todo, nuestro poder hacer se incrementa. Imagínense lo que podríamos llegar a hacer si trabajamos en equipo. Hace rato mencioné los 3 inter, porque sí es cierto, el valor fundamental de la comunidad es la solidaridad, pero la comunidad se sostiene en 3 pilares: intersubjetividad, teoría filosófica que afirma que mi personalidad no es mía. Yo no me puedo hacer a mí, nadie se puede hacer a sí mismo. Yo soy el que soy de acuerdo a con quien convivo, de acuerdo a mis influencias, de acuerdo a con quién me crié, quién me formó, quién me educó, mis ejemplos, mis modelos. Pero también yo termino siendo modelo, educador y formador de los demás, no porque sea maestro, sino porque soy ejemplo para algo o para alguien. Entonces, en ese momento, yo tengo que entrar a una comunidad aceptando con humildad que tanto ellos me han hecho a mí como yo los hago a ellos. Somos un todo. Interdependencia. También el que anda diciendo que es antisocial, ermitaño y que prefiere la soledad, no es cierto, porque vive en una sociedad, quiere decir que depende de los demás.
Y el más claro ejemplo es la ropa que traemos, no la hicimos. La ropa que comemos no salimos a cazar ni a sembrar, dependemos de otros para que lo hagan, pero también otros dependen de nuestro trabajo. Entonces, contestando a Angie, el poder es una suma de fuerzas. Mientras más fuerzas se sumen en la misma dirección, ¿no? Como si fuera un vector, la magnitud es mucho más grande. Pero ¿cómo va a crecer, por ejemplo, México si México tiene vectores que están chocando, cruzándose, estrellando, impactándose? Tenemos que aprender a trabajar en la comunidad hacia adelante, pero atención, Morelia, que es donde creo que la mayoría de nosotros vive, por poner un ejemplo, ninguna ciudad puede ser una comunidad, porque una cosa que no hemos mencionado y es fundamental, las comunidades deben de tener una cantidad pequeña de participantes. ¿Por qué? Porque se pierde control cuando somos muchos. Cuando somos demasiados, no hay control, no hay comunicación, la cosa se vuelve más compleja. ¿Cuál es el secreto? No se trata de que todo el país sea una comunidad, sino se trata de crear muchas comunidades y que entre todas ellas vayan formando parte de un mecanismo que favorezca al final del día el poder del país como un todo. Yo creo que aquí la clave es entender, uno, somos un todo, no somos individuos aislados, no somos personas que sean independientes, todos necesitamos de todos, por lo tanto hay que aceptar nuestro papel, nuestro rol en la estructura y entender que como estamos en una estructura, no hay un centro. Y si yo fallo y si yo no cumplo y si no hago mi parte, la estructura se debilita. Y entonces el poder como un todo empieza a verse debilitado. Si al contrario, cada parte de la estructura cumple con su función, la estructura es fuerte, sólida, no se derrumba, sostiene pesos más grandes. Y ahora sí podemos entrar a la responsabilidad. Porque si yo quiero ser responsable desde mi individualidad, eso es estresante, ¿eh? No sé si les ha pasado a ustedes, pero cargar el peso del mundo en los hombros, sentir que nuestra responsabilidad salvar no hay mejor manera que hacer equipo. Y para hacer equipo el maestro nos tiene que enseñar a hacer equipo. Pero el primer paso, no sé lo que ustedes digan ya para callarme, el maestro tiene que hacer equipo con sus alumnos, no contra ellos, con ellos. ¿Nosotros trabajamos para ellos? No, trabajamos con ellos. Yo se los digo a mis alumnos, ustedes no son mis clientes. Yo trabajo para la UNID. La UNID es mi cliente. Ustedes son mi equipo. Ustedes son mi gente. Ustedes hacemos el trabajo. Esa es mi opinión. El maestro tiene que empezar por hacer equipo con sus alumnos. No competir contra ellos, ni ponerlos a competir entre ellos, sino unirse a ellos. Pero no sé qué opinan ustedes. Angie, ¿querías hacer ahí alguna intervención y después Luis? Que creo que sí, no es réplica, más bien es otra reflexión y la pongo sobre la mesa. Y ya entendimos el concepto de solidaridad y su relación con la responsabilidad social. ¿Qué pasa con la sororidad? ¿Esa tiene relación con la responsabilidad social? No sé si alguien la quiera contestar. Es lo que hablábamos del poder, ¿correcto? Nosotros, a ver, voy a poner un ejemplo real, auténtico. Yo le pregunto a mis alumnos, cuando se empiezan a quejar, es que la escuela esto, es que los maestros aquellos, es que siempre hay quejas de los alumnos. Y les pregunto, ¿quiénes tienen el verdadero poder en una institución? Hay unos que dicen, no, pues que la dirección, no, que los maestros. La respuesta correcta es los alumnos. Número uno, son más. Y número dos, pues son los que mantienen la institución. Entonces, ¿por qué si el alumno tiene el poder? Es el que menos ejerce el poder. Porque basta con un pequeño acto de corrupción para dividir a los alumnos. Basta con que se les ofrezca a uno un 10 para que traicione a los demás. El problema de la sonoridad es que mientras sigamos manteniendo actos corruptos, mientras seguimos siendo desleales, entonces nunca vamos a tener como tal una comunidad y no vamos a tener fortaleza y no vamos a llegar a oídos, no nos van a escuchar los que nos tienen que oír, porque por estar peleando entre nosotros hacemos tanto ruido que el mensaje correcto nunca va a llegar a donde tiene que llegar. En cambio, si como una orquesta todos estuviéramos en armonía, supiéramos la misma melodía, supiéramos dónde entra uno, dónde entra el otro, si trabajáramos como una orquesta,
les apuesto que nos escucharían de manera clara y de manera precisa. Por eso creo yo que, por supuesto, que hay una relación muy fuerte entre el mensaje y la comunidad que lo quiere transmitir. Adelante, Luis, te escuchamos. Mira, muy interesante este concepto o esta imagen que nos menciona Miguel, que es lo de la orquesta. Normalmente en administración, Angie, acuérdate, normalmente el ejemplo de una organización a veces es el reloj. El reloj es un artículo con una serie de mecanismos que trabajan todos conjuntamente al mismo tiempo y cada pieza se supone tiene su función y tiene su utilidad dentro del mecanismo. Pero aquí nos menciona, nos pone un ejemplo muy interesante y muy claro de todo esto que es comunidad. La orquesta precisamente es una agrupación, es un grupo de personas que, bueno, efectivamente comparten un mismo vínculo, tienen el mismo objetivo, pero también comparten muchas otras características de las comunidades, que viene siendo el conocimiento, el valor, la responsabilidad, porque la responsabilidad va a implicar en qué momento tengo que intervenir o tengo que hacer mi parte en comunión con los demás, o sea, para que la pieza suene completamente bien. Entonces, el ejemplo de la orquesta viene bastante bien para esto. Y también este mismo ejemplo se puede llevar a la familia. La familia nos acabamos de analizar que desde la propia familia es donde surgen muchos conflictos y cada vez más pienso yo que en el transcurso de los siguientes años, la academia tiene que acercarse más a la familia o la familia tiene que acercarse más a la academia, porque estamos viendo esa pérdida de los puntos de comunión entre ambas áreas. Es imposible que como país salgamos adelante si esta relación no se establece más fuerte, si no regresamos a cánones anteriores, en años, en décadas y en siglos anteriores, cuando la academia tenía una figura, la familia tenía otra, y se respetaban y se conjuntaban perfectamente bien. Hoy, pues los medios de comunicación han hecho que todos estos valores, todas estas interrelaciones entre estas dos entes, pues se ha roto enormemente y cada vez la brecha es mucho más amplia. Entonces, pienso yo que sí es necesario que para que nosotros podamos asumir un liderazgo como docentes, como directivos, como administrativos, para que podamos asumir un verdadero liderazgo, primero tenemos que entender qué comunidad es la que voy a atender, como dice Miguel, quién va a ser mi cliente, la universidad, mi sociedad, mi comunidad, mi estado, los padres de familia. O sea, ¿a quién le voy a ofrecer el esfuerzo de coordinación que voy a ejercer? ¿Y quién va a ser mi equipo de trabajo? Nosotros nos cansamos en las escuelas, en todas las aulas, nos cansamos de escuchar que los directores y los capacitadores nos dicen, trabajen en equipo, hay que trabajar en equipo. Si algo que a mí me cae regordo es trabajar en equipo. De verdad que me cae regordo. Pero es algo que tenemos que hacer. Es algo que realmente tenemos que enseñar a que los muchachos sí aprendan a trabajar en equipo. ¿Qué sucede cuando trabajamos en equipo? Se juntan 5 y trabajan 4 y uno se la pachanguea. Y por eso me cae gordo a mí trabajar en equipo, porque siempre pasa lo mismo. Pero ¿qué pasa? Bueno, definitivamente la tradición, la costumbre, la mecánica del sistema ha logrado que se junten 5 y trabajen 4. Y uno se la pachanguea, siempre. Si nosotros cambiamos el modelo, si nosotros manejamos una diferente mecánica de trabajar,
y realmente enseñamos a los alumnos a que el equipo que se junte puede sobresalir de otros equipos o de otros modelos o de otras academias, y lo que generan en ese trabajo de equipo verdaderamente significativo para la comunidad, para la sociedad, para la escuela, hay una verdadera significancia en lo que generan, entonces el modelo va a cambiar. Entonces los chicos van a empezar a entender cuál es su responsabilidad en el trabajo de equipo, y entonces sí me convierto entonces en un verdadero líder de mi grupo de trabajo. Y entonces no se trata tampoco, como dice Miguel, no se trata de que se empiecen a pelear equipos con equipos, no, al contrario, ¿qué de este equipo le puede servir a este otro? Y entonces empiezas como buen líder a mezclar conceptos, a mezclar ideas, a mezclar conocimientos, de modo que compartas el conocimiento total de toda tu comunidad, de todo tu grupo de trabajo. Entonces ahí sí, el trabajo en equipo, bienvenido, porque genera conocimiento para todos. Pero si solamente vamos a generar al ganador del trabajo que se programe, pues entonces estamos fritos, porque vamos a seguir manejando el mismo modelo y lo venimos arrastrando, y no generamos entonces esa conciencia de trabajo, de verdadero trabajo en equipo. ¿Me explico? Mi intervención. Y al final de cuentas, yo creo que con lo que ustedes nos han compartido en esta noche, idealizando un poquito esta cuestión de la familia, digámoslo así, idealizándola como el lugar perfecto, ¿no? No como donde se le da a uno más que al otro. Yo encontré un concepto que me gustó y me gustaría compartirlo con ustedes, donde decía que la escuela, a imitación de la familia, debe ser una comunidad de vida y trabajo, con una cooperación solidaria que extienda su acción más allá del alumno, debe de ir a las familias y por lo tanto debe de ir al medio ambiente. Entonces, si esto, me gustó ese concepto porque lo que nos comparten, yo me visualizaba lo que decía Miguel, por ejemplo, con mis alumnos, es mi equipo, es mi gente, así como tú puedes decir, son mis hijos, es mi familia, es mi tío, es mi hermano, etcétera. Pero yo veo que el docente pone el conocimiento para todos, ¿no? Igual, no, sin preferencias, sin favoritismos, lo pone, y ya de justamente darles ese valor, porque no podemos negar, bien lo decías, Luis, un chico o una chica, no, pues este trabajo lo tenemos que sacar y no importa si yo no duermo, mientras que al otro le vale, ¿no? O sea, yo ya hice copy-paste, ya está mi parte y si la quieren, ¿no? Y él se fue a dormir tranquilo, mientras que quizá alguien más está absorbiendo esa parte o ese sentido de la responsabilidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Efectivamente, el docente tiene esa de poner en común, pero ya también depende cada uno qué tanto lo quiere aprovechar y qué tanto quiere ser responsable de esta parte del todo de la que ustedes nos hablan, ¿no? Porque a veces, pues sí, podemos estar impulsando, dando lo mismo, etcétera, pero por diferentes circunstancias, ya el chico o esta persona no está aportando lo que le correspondería en esta tarea de hacer equipo o de poner en común, insisto, y también que cuando esto se logra, como ustedes lo han mencionado, me visualizaba yo un poquito así como ponen las famosas imágenes de lo que es Facebook, ¿no? Por ejemplo, hay que poner comunidad que de aquí brinca hasta acá y etcétera. Así es un poquito como yo me lo imaginaba. ¿Por qué? Porque si ya tú le enseñas, tú le transmites que se puede lograr poner en común, el alumno, lo puede replicar en otro contexto, bajo otras circunstancias, ¿no? No sé, en el grupo social, o en el grupo de ayuda, o en el grupo religioso, no lo sé, ¿no? O sea, pero ya dejando ese individualismo del que se hablaba quizá al inicio y decir, bueno, si yo hago esto, si yo logro motivarlos de este modo, pues logramos generar esos líderes
que se necesitan, ¿no? Bien lo decías tú, porque al final de cuentas, el alumno a donde vamos es a regresar lo que hemos dicho en nuestros conversatorios. Ok, tú ya recibiste el conocimiento, tú ya recibiste esto, etcétera. Ahora ponlo en común, ponlo para tu sociedad o en ese medio ambiente en el que te estás desarrollando, ¿no? Ese era un poquito lo que yo quería compartir y bueno, no sé, Miguel, si tengas algo más que decirnos, te escuchamos. Uy, sí, sí, falta mucho. Pero bueno, me gustaría seguir con algo fundamental y es que el primer paso es establecer el bien común, porque es muy fácil decirlo. A ver, vamos a hacer una comunidad, muchachos. Sí, va, todos vamos a tener un bien común. Va, pero ¿cuál es? Y les dejo esto y se los comparto, lo pongo sobre la mesa y me gustaría su opinión. El bien común, independientemente de la comunidad, tiene que ser la trascendencia. Hasta donde sabemos, el ser humano, hasta donde sabemos, es el único animal que puede trascender, que puede rebasar sus límites e ir más allá. Voy a poner un ejemplo. Un matrimonio solo funciona cuando el matrimonio trasciende a los individuos. Porque si entramos a un matrimonio y yo quiero seguir desde mi individualidad haciendo lo que yo quería hacer de soltero, va a haber problemas. Si mi pareja quiere seguir teniendo una vida de soltera, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo esa unión que nos trasciende, que es el matrimonio. En otras palabras, las relaciones siempre deben de estar por encima de los individuos. Una comunidad debe de estar por encima de sus individuos. Entonces, retomando lo que decía Luis, es bien común que el profesor diga, a ver, divídanse por equipos y trabajen por equipos. Profesor, no dé las indicaciones así, explícales la trascendencia de hacer un equipo. Porque si tú les dices van a exponer por equipos, al alumno le suena como, pues entonces me junto con ellos, hacemos una presentación y nos ponen la calificación a todos. No, eso no es hacer un equipo. ¿Cuál sería la trascendencia de un equipo? ¿Cuál sería ese bien común? Que lo que ellos aprendan lo compartan con los que no expusieron. Si nosotros les explicáramos eso, no es qué equipo es mejor, sino qué conocimiento de un orden superior vas a enseñar como equipo. Las cosas son bien diferentes. Trabajar en equipo no es para competir, es para lograr más. O como dice Jorge Cerrato, ¿no? 1 más 1 igual a 3. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que la comunidad siempre es buscar una trascendencia a los individuos. Yo no puedo entrar a una comunidad pensando desde mi individualidad, pensando desde pues, a ver qué saco, ¿no? A ver qué me aprovecho. Por eso hay malas relaciones familiares, malas relaciones románticas, malas relaciones de negocios, fraudes, engaños, infidelidades, porque entramos a relaciones interpersonales sin abandonar nuestra subjetividad. Entonces yo pongo esto sobre la mesa, que el bien común más importante de una comunidad siempre debe ser trascender los individuos, porque sigo diciendo, entre más seamos y más sumemos fuerzas, rebasamos nuestros límites. ¿No decía Stephen Hawking que había que subirse a hombros de gigantes para ver aún más? Porque ese es el concepto de educación, que la generación que viene, aprovechando los conocimientos de la generación que le precede, logre desarrollar más el conocimiento, su humanismo, la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. No hay desarrollo si no apostamos por una trascendencia que se logra a través de la comunidad. ¿Qué opinan? Adelante, Angie. Ahorita escuchando a los tres, reflexionaba acerca de si será necesario explicar lo que es la teoría general de sistemas para que a lo mejor se pueda entender mucho mejor la responsabilidad. Escuchaba a Luis, escuchaba a Miguel que hablaba justamente de ese concepto de 1 más 1 son 3, esta parte de la sinergia, y escuchaba a Baby y también me cruzaba por la mente si no se ha malentendido el liderazgo. No sé hasta qué punto estos programas de coaching han llevado a las personas a creer que la única manera de trascender es desde este liderazgo como que se traduce desde un poco de poder. Y entonces como que se ha dicho por mandar o luces. Hago en el poder porque también de cierta manera afectan a todo el equipo. Entonces ahí viene esta parte de la teoría general de sistemas, ¿no? Entonces es como, pareciera como que no mando, pero si yo no hago mi parte, todos pierden.
No Así sé, lo es. dejo sobre la mesa. Sí, el maestro no tiene que ser un autoritario, no tiene que ser un yo puedo, yo hago, no, tiene que compartir el poder con los alumnos. Es el concepto que está también muy de moda, ¿no? En tendencia, el empoderamiento, que muchos creen que empoderamiento es hacer lo que te dé tu gana, no, es el poder expresar, el poder tomar decisiones sobre las cosas que tú tienes, y el profesor que quiera generar comunidad tiene que empoderar al estudiante con cosas como: ¿qué porcentaje quieren que tenga el examen? ¿Qué porcentaje quieren que tengan? Darles opciones, porque el poder, como lo veníamos planejando ahorita con Angie, se tiene que compartir. Cuando el poder lo tiene un solo individuo, olvídate, no hablamos de comunidad. O sea, no puede haber comunidad cuando el poder es de uno. La comunidad es fuerte cuando el poder se distribuye en un todo, en toda la comunidad. Entonces, es muy difícil hacerle entender al profesor esto. Yo lo he intentado con algunos colegas y se me quedan viendo con cara rara como: no, ser profesor es ir a reprobar y que les cueste y que suden sangre y que les cueste para que lo valoren. No es cierto. Para mí un buen profesor comunitario es el que dice: de 10 alumnos me pasaron los 10. 8 con 10 y 2 con 7, pero me pasaron todos. Eso es un profesor comunitario, porque eso significa que no se rindió con ninguno. Eso significa que no dejó a nadie atrás. Eso es un profesor que apuesta por una comunidad, porque su poder de alguna forma logró compartirlo entre todos. Pero el profesor autoritario que llega ahí a querer sentirse poderoso, no, no funciona en responsabilidad social y va en contra de ella. Perdón, adelante Angie, te escuchamos y después Y para Luis, Jan. complementar, no solamente es el hecho de que pasen, sino además qué hacen con eso que aprendieron. Y entonces ahí entran lo de los saberes, que es justamente eso que aprendí, cómo lo pongo al servicio de mi comunidad, cómo hago que eso beneficie a todos. Jan, ¿quieres comentarnos algo? ¿Nos escuchas, amigo? Sí, sí, claro, sí, claro. Claro, claro. Gracias Adelante. por darme la batuta. Aquí realmente escuchando pues todo lo que mencionan me lleva a la siguiente pregunta, y esta sí la voy a lanzar a ver qué opinan. Porque justamente mencionaban un concepto que se me hizo bien, así como que bien tomado con pincitas, que es el concepto de la corrupción. Y entonces, hablando de corrupción, se viene a la mente lo que es la avaricia. Y dije, bueno, vamos a plantear la pregunta. ¿Hasta qué punto la corrupción y la avaricia juegan un papel importante hablando de la comunidad? Explícame. ¿Cuántas veces no hemos visto en la política que se da eso, ¿no? Lanzan promesas, pero a la mera hora les gana la avaricia, la corrupción, y candidatos que eran muy buenos, pues tenían, digamos, por así decirlo, daban como esa bonita imagen, a la mera hora se dejan llevar por el dinero y demás y terminan pues haciendo lo que no deben. O vámonos a otro ejemplo más, más orgánico en las clases, lo mencionaban, ¿no? Un alumno está dispuesto a vender a sus colegas con tal de tener algo de beneficio propio, alguna calificación extra, algún pase, alguna beca, yo qué sé, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. Entonces, ¿hasta qué punto realmente la corrupción y la avaricia juegan un papel en esto lo que yo llamo la desorganización, la destrucción de la comunidad, llamémoslo así? Pues mucho, mucho, amigo Ian, mucho, porque hay veces que confunde la gente avaricia con ambición. Yo creo que hay que hacer que la comunidad sea ambiciosa, pero no avara. Pero eso depende de que nosotros les enseñemos los criterios suficientes para que aprendan a controlar ese deseo excesivo. Porque la diferencia entre ambición y avaricia solo es que la avaricia como que se va a un exceso, se va a un extremo, a querer tener más que todos. Cuando la avaricia entra a una comunidad, se rompe. Por eso yo mencionaba la corrupción. ¿Quieres acabar con una comunidad? Fácil. Empieza a sembrar avaricia. Empieza a darle más a uno, más que a los demás. Hasta ahí llegó tu comunidad. Porque es bien fácil que uno diga: ah, pues sí, ¿no? Dame, 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 y la comunidad se acabó. Lo que acabas de decir, Ian, es importantísimo. La ambición es sana y de manera sabia y equilibrada, perfecto.
Pero si le metes la avaricia con uno, que le empiezas a meter ahí ¿por qué tú no tienes más que los demás? Oye, y eso pasa en los matrimonios, ¿eh? En los matrimonios nada más empiezan, oye, ¿por qué fulano tiene más que tú? O ¿por qué tu señora, mira, le va mejor que tú? Y empieza la avaricia a romper la comunidad. Pero creo que Luis iba a comentar también algo al respecto. No, no, tenía cerrado mi micrófono. No, pues más bien, decía yo, no nos metamos no nos metas en camisa de 11 varas. Sí es un tema muy, muy complejo y estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Yo creo que aquí, pensando en comunidad, creo que sí se puede justificar un poquito el hecho de que empoderemos un poco a la comunidad para buscar más. Yo creo que aquí lo que hay que entender, ahorita me dejó reflexionando Angie con su comentario de la teoría de sistemas. Bueno, de entrada la teoría de sistemas es muy complejo que la gente la entienda. No es fácil explicar fácilmente la teoría de sistemas, pero yo pienso que las comunidades o la comunidad debe de pensar siempre en la mejora, no nada más en trascender. Yo creo que antes de trascender tenemos que aprender a mejorar. Creo que aquí es donde está el meollo de la sustentabilidad. Ahorita los gobiernos y las grandes potencias que están buscando que tengamos un camino homogéneo todos los países, están buscando que genere las comunidades una autosustentabilidad. Pero no la pueden lograr si tenemos ambición, si tenemos avaricia, si tenemos corrupción, si todos esos conceptos adversos a la verdadera figura o al verdadero concepto de la comunidad están atacando. Estoy de acuerdo en que si nosotros le ponemos todo eso a la comunidad se va a corromper, se va a descomponer y va a acabar no habiendo comunidad. Pero yo pienso que antes de pensar en trascender, primero tenemos que arreglarle a la ahorita. Y el ahorita es, ¿cómo estamos? Nos falta alimento, nos falta vestido, nos falta casa, nos falta educación. Bueno, como comunidad vamos a tratar de mejorar. Vamos a buscar mecanismos que nos den mejor comida, que nos den mejor alimento, que nos den mejores satisfactores y vamos a mejorar la situación que está ahorita. Una vez que ya lleguemos a cierto nivel o que ya encarrilemos un poquito a la comunidad, entonces pensamos en la trascendencia, porque ahí se justifica la validez de querer lograr más. Si en ese camino nosotros desafortunadamente le damos prioridad a la avaricia, a la corrupción, al ego, a factores que nos van a corromper, no vamos a lograr vamos a lograr más bien un retroceso en la mejora de la situación de la comunidad. Entonces yo pienso, bueno, es mi punto de vista, primero hay que lograr el nivel de mejora continua. Hoy se habla mucho de mejora continua, que no es otra cosa más que mejorar lo que está en este momento que estamos viviendo. Y de ahí entonces sí, empezar a pensar en trascender, en competir, en trascender, en lograr ser mejor que otras comunidades. Es mi punto de vista. Sí, porque la comunidad funciona, bueno, la teoría general de sistemas funciona excelente en una comunidad, pero metes la ambición o metes la corrupción, metes la avaricia y la teoría de sistemas fracasa. No aplica en un grupo corrupto. La teoría general de sistemas es ideal dentro de una comunidad. Y ya para ir cerrando mi participación, me gustaría darle un consejo a los colegas, ¿no? Para que luego no piensen que nomás los estamos criticando. Mi propuesta es la siguiente: bajémosle al examen. Empecemos a desarrollar otras habilidades, las blandas. Yo propongo empezar a evaluar
por proyectos aplicativos, proyectos de significancia social. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarle al alumno eso, que somos una comunidad. Entonces yo recomiendo que dejemos descansar un ratito los exámenes y empecemos a apostar más por proyectos comunitarios. Y por último, hay una frase que dicen: el que enseña aprende 2 veces. Supongo que todos la han escuchado. Bueno, pues ahorita que mencionaban la teoría general de sistemas, solo aplica si el maestro creó una comunidad. Porque un elemento de esta teoría general es la retroalimentación. Yo no puedo enseñar y decir, ay, mira, aprendí 2 veces, si mis alumnos nunca los dejé hablar. Si nunca dejé que compartieran sus ideas, aunque estuvieran contrarias a las mías. Si no dejé que se equivocaran, si no los empoderé, no aprendí 2. Solo aprendí lo que yo ya sabía y me siento bien por repetírmelo. Pero cuando el maestro crea una comunidad, cuando hay una auténtica retroalimentación entre los alumnos y el maestro, entonces sí podemos afirmar que enseñar es aprender 2 veces. Y ya con esto pues me despido. Gracias, Miguel. Angie, ¿alguna idea para ir cerrando este conversatorio? Te escuchamos. Bueno, tengo muchas ideas, pero para complementar la que dijo Miguel, creo que el asunto no solamente está en los docentes en que trabajen con los exámenes y que prefieran los proyectos, también hasta qué punto, hablando de comunidad, los padres, la misma sociedad, las otras organizaciones, los mismos alumnos pueden empezar a cambiar esta forma de ver la educación tradicionalista e irnos moviendo a otro tipo de los proyectos. Bueno, hay muchísimas otras formas de poder trabajar y que van a beneficiar a todos, porque a lo mejor el docente puede innovar, pero si los otros no están listos, lo van a hacer que regrese a las mismas formas de evaluar más rápido y además como más objetivamente, ¿no? Porque también ese es uno de los problemas, ¿no? Esa aparente objetividad detrás de una calificación. Gracias. Muchas gracias. Ian, amigo, ¿alguna idea final para terminar este conversatorio? Pues nada más, ahora sí que, insisto, pues hacer hincapié, ¿no? En esta cuestión de que no hay que dejar de lado, no hay que dejar de lado, yo siempre lo digo en cada conversatorio, cada que puedo, cada que estoy aquí, pero sí hago hincapié en que hay que recordar que somos seres humanos, somos seres sintientes, pensantes, con capacidades de razonamiento, y no somos maquinitas que simplemente puedes llegar y puedes programar, no puedes llegar a un salón de clases y ¿sabes qué? Pónganse en modo automático y a resolver este libro de ejercicios, a resolver esto. No, 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 no. Somos seres con capacidades infinitas, con capacidades, ahora sí que ilimitadas, diría yo, por lo que no hay que limitarnos, ¿no? O sea, no hay que limitar al estudiante. Ya lo decía el maestro Miguel, ¿no? Hay que meter proyectos aplicativos, ¿en función de qué? En función de que, pues, toda esa cuestión no solamente sea algo meramente teórico, no solamente sea algo que veas en el salón de clases únicamente, sino que lo puedas ver la forma de aplicarlo en tu mundo real. Y ya para cerrar mi participación voy a dar un ejemplo mío para no quemar a nadie. En mi caso, en la ingeniería, pues no sé, siempre era pura teoría, pura teoría, pura teoría. Hasta que llegaron maestros que nos decían, a ver, ¿cómo van a aplicar esto en su vida? ¿Cómo van a poder aplicar esto? ¿No? Y ya, pues entonces ahí cambiaba la cosa, porque decíamos, no, pues podemos meter estos sistemas en esta cuestión, podemos automatizar este tipo de procesos, ¿no? Así podemos ayudar a los trabajadores a que sea más eficiente todo. Llevamos una materia que se llama seguridad industrial. A ver, ¿cómo tú podrías hacer más seguro un ambiente de trabajo para las personas que están ahí? Pues a lo mejor metiendo sillas ergonómicas, metiendo lámparas con tal intensidad, con tal temperatura, etcétera, ¿no? Ya cuando empiezas a meter esta cuestión de aplicación directa, como tal, aplicación real, cambias esa perspectiva y precisamente pueden surgir ideas que aporten muchísimo para la comunidad, pero todo en función de cómo lo planteas, ¿sí? Y siempre recordando eso, no somos maquinitas que nada más vamos a trabajar, no, somos seres humanos, somos humanos finalmente, ¿no? Y hay que ver, al menos yo lo veo eso, hay que ver en función de ello, de no olvidar nuestra humanidad y de utilizar ahora sí que todo ese conocimiento en pro de, de- de dicho concepto. Gracias. Gracias, Ian. Y pues Luis, te escuchamos para finalizar.
Pues, híjole, mira, yo, ¿qué puedo decir? Yo soy un fiel seguidor de la evaluación continua. A mí me gusta ese término, pero desde el punto de vista comunal, ahorita, conforme a lo que estamos aquí platicando, ¿no? Creo que debemos entender como alumnos y como maestros que estamos en un contexto de evaluación continua. En conversatorios anteriores platicamos de cuánto aprendemos, cuánto realmente aprendemos y cuánto realmente, para qué nos sirve eso que estamos aprendiendo. Entonces yo creo que precisamente la evaluación continua tiene que ser sobre ese contexto. Hoy cuánto aprendimos, hoy cuánto me sirve lo que aprendimos el día de hoy y cuánto le va a servir a mi comunidad o a mi entorno lo que aprendí el día de hoy. Entonces, sobre esa evaluación que yo haga todos los días, es la forma en que voy a ir consiguiendo el mejoramiento continuo personal y comunal. Entonces, yo lo dejo a la reflexión para los maestros que, pues que somos muy buenos para meter en muchos exámenes o estar haciendo exámenes. Creo que deberíamos de, sí, efectivamente, buscar otros mecanismos de evaluación, pero en un contexto de evaluación continua de cuánto en realidad el aprendizaje nos está siendo útil, cuánto estamos realmente compartiendo y cuánto va a ser útil para el resto de la comunidad. Muchísimas gracias. Pues sin duda un conversatorio lleno de herramientas, de consejos, de técnicas para poder aplicar. De verdad que estamos muy contentos. Agradecemos sin duda el favor de la presencia aquí con nosotros de la doctora Angie López Ortega. De verdad que fue un placer tenerla aquí con nosotros en este conversatorio. Esperamos que no sea la primera ocasión. Aquí estamos a la orden y la verdad es que estamos muy, muy contentos de estas experiencias compartidas y recordarles que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima. Que tengan una excelente noche. Bye, bye. Gracias. Bye. Chao.